Hola, bienvenido a un nuevo episodio de Ñamfistrofio. Hoy, mientras estoy grabando esto, es 30 de abril. Mañana es 1 de mayo, día del trabajo. Para muchos no es como que la gran alegría porque seguimos en cuarentena, al menos en nuestras circunstancias, acá en El Salvador. Seguimos en cuarentena, yo sigo en cuarentenado. Eh, Así que se siente como menos pasar el tiempo, pero quizás lo más triste para los que tenemos esa medio cultura friki o de ver series, películas, o que durante la cuarentena las series han sido nuestro mayor consuelo, digamos. Eh, Mañana quitan Mad Men, hoy es el último día de la serie Mad Men para quienes la disfrutaron. Si alguien no la pudo disfrutar, bueno, le va a tocar buscar algún sitio pirata o lo que sea. Es como la mala noticia del día, olvidándose de las noticias del mundo, pues, y de todos los vaivenes y todas las circunstancias adversas con las que hay que seguir sobrellevando la realidad. Y bueno, fuera del comercial que le hice a esa plataforma, bueno, dos cosas antes de comenzar con el tema que tenía pensado para esta ocasión. El primero es que estaba pensando que todos pertenecemos a, bueno, es evidente, es una obviedad lo que voy a decir, pero de todos modos hay que decirlo. Todos pertenecemos a su mundillo, hay como un mundillo para todo, el mundillo de los artistas, el mundillo de los músicos, el mundillo de los pintores, el mundillo de los poetas, el mundillo de los antropólogos, el mundillo de los médicos, el mundillo de los abogados, el mundillo de los gimnasios, todo tiene como su submundillo, un mundillo y submundillo. Y no sé en qué nivel académico esté la persona que me está escuchando, o no sé qué clase de persona está al otro lado del auricular, o en este caso al otro lado, escuchándome en la aplicación que me está escuchando, dado que según mis estadísticas son 6 personas diarias las que me escuchan. Yo hasta ahora las revisé y sabía de 2 nada más que me escuchaban. Un saludo para ambos, ya saben quiénes son. Yo dije, es imposible que alguien más, pero parece ser que hay 4 más que me escuchan. Bueno, bienvenidos a este podcast. Si acaso se sigue manteniendo fieles, si no, pues es posible que también sean estadísticas circunstanciales. Pero bueno, a lo que iba. Eh, Estaba pensando en esto de los mundillos porque precisamente sobre el tema del cómic que quería hablar en esta ocasión, Sin City. Sin City es un cómic que yo le he preguntado a muchas personas sobre él y casi nadie lo conoce. La mayoría, si acaso de la mayoría, con mayoría me refiero a la mayoría de personas que le he preguntado, que serán, qué sé yo, unas 12 o 13 personas, quizás en diferentes circunstancias, momentos y todo, conocen la película. La película esa del reparto coral, o sea, es decir, reparto coral porque como que no hay ningún protagonista en particular, ¿verdad? Donde sale Mickey Rourke, ¿cómo se llama? Jessica Alba, de quienes me acuerdo, ¿verdad? Bruce Willis, bueno, tiene varios actores y varias actrices de cierto nivel de renombre, quizás no de primer orden, pero que sí han tenido cierto nivel de fama en Hollywood. Así que el reparto de la película es bastante bueno. A mí me parece que la película, al menos la uno, la 2 para mí no sirve, pero esa es una opinión muy personal. Pero en lo que cabe de la película uno, que salió en 2005, me parece que es bastante buena y es una adaptación bastante fiel a 6 historias, si no recuerdo mal, 6 historias que retomaba del cómic. Pero el cómic no es muy conocido. Y el cómic, aunque no es muy conocido para una buena parte del público general, podríamos decirlo, para el mundillo, del mundillo de gente que ama los cómics, que sabe de cómics y todo eso, sí es conocida. Y de hecho en ese mundillo como underground, si usted lo quiere ver así, bueno, no sé, whatever, como dicen, en el mundillo de los cómics en realidad se le considera de gran valor. Frank Miller ha logrado posicionarse a través de los años como como alguien sólido en ese mundillo, como alguien sólido en el mundillo de los cómics, no solo por Sin City, sino por 300 y por la célebre adaptación de Batman que por supuesto la adaptó cinematográficamente Christopher Nolan. Pero bueno, volviendo al tema de los mundillos, eh, cuando salió Sin City fue como un golpe, ¿verdad? Un golpe a la manera en la que se estaban haciendo los cómics. Tampoco voy a venir a decir que revolucionó ni que es un antes y un después, sino que fue un golpe y eso fue eficaz de parte de Frank Miller, porque las historias podían ser todavía más contundentes. O sea, ya lo eran, ya tenían su grado de violencia y todo, pero él le había dado un algo, una especie de vuelta de tuerca, que es de lo que yo quiero hablar en esta ocasión. Pero antes de eso, para entrar de fondo, ya que mencioné lo de los mundillos, quiero decir y hacer como a manera de confesión personal, como paréntesis, que
Yo Sin City la primera vez que la vi fue allá por el año 2007, por una tarea que me dejaron en la carrera de la universidad en la que estudiaba, en la carrera de letras en la Universidad de El Salvador. Eso despertó en mí, eso es muy mi caso personal, un deseo de conocer más, porque a mí me la dejaron en la materia de semiótica. Yo llevaba una materia que se llamaba, porque ya no existe el pensum con el que yo estudié, pero en aquel entonces se llamaba semiótica de la cultura. Entonces me dejaron estudiarlo como parte del estudio de la cultura de masas, etcétera. Total, eh, como no entendía mucho de cuestiones teóricas, empecé a investigar, investigar, investigar y me di cuenta de la deficiencia en mi caso particular, ¿verdad? Y comencé a buscar más revistas y todo, o sea, en este caso mío, en el mundillo de la gente que estudiaba letras o de la gente que estudiaba humanidades, comencé a consumir más productos de la revista Humanidades, la revista Taller de Letras, buscaba o sea, usted me entiende, buscaba en general las publicaciones relacionadas con letras y naturalmente con un poco de acceso a internet, o sea, es decir, tradúzcase en cibercafé, buscaba qué se estaba haciendo en ese momento y cuando buscaba lo que se estaba haciendo, que me topaba con autores, qué sé yo, de aquel momento como Terry Eagleton, Raymond Williams, que bueno, Raymond Williams es como de los 60, de los 70, pero y así, bueno, no voy a enumerar porque pues sí, se entiende el punto. La cosa es que para mí había un desfase, un distanciamiento que yo no podía comprender qué es lo que pasaba. Y esto me parecía una contradicción y creo que ahora es válido decirlo en el sentido de que ya pasaron tantos años después que salí de la universidad, ya ni siquiera existe el pensum y muchos de los docentes con los que recibí ya se jubilaron. Y no lo digo, y digo todo esto porque no quiero criticar a nadie ni lo estoy diciendo en un mal sentido, sino que lo estoy diciendo porque era un hecho. En aquel entonces yo sentí ese desfase en el mundillo académico de letras, buscando bibliografía para hacer esta mini investigación sobre Sin City y me di cuenta que yo no entendía nada porque lo que nos estaban enseñando en las materias, en todas las materias en aquel momento, seguían siendo autores del estructuralismo, a lo sumo de Roland Barthes y estos autores así, bueno, Roland Barthes es como se pronuncia, nos enseñaban autores de los 60, de los 70, y evidentemente en el 2007 ya no eran los 60 ni los 70, no tengo nada en contra de eso, aclaro. Pero evidentemente las décadas de desfase nos estaban pasando factura a muchos, a quienes teníamos más interés en eso. A quienes se quedaron exclusivamente con lo que nos enseñaron, eso no tuvieron ningún problema. Es más, ni se percataron de esto que yo estoy expresando. Entonces yo leía a Terry Eagleton, por decirle algo, Introducción a la teoría literaria, la estética como ideología, y veía que él empezaba a mencionar una gran serie de autores que yo en mi vida había escuchado, pero tampoco en mi vida nos lo habían mencionado. Y cuando uno iba tras esos autores, veía que había un desfase, que habían décadas de distanciamiento en la que nosotros no entendíamos teóricamente qué estaba pasando. Pero, en fin, paréntesis aparte sobre ese mundillo, quería ir al hecho y mencionando también lo del mundillo de los cómics. Eh, Esto de la fragmentación tiene mucho que ver ahora que lo pienso. Y bueno, todo tiene su mundillo, ese punto hay que cerrarlo. Pero yo quería decir, ya que usualmente se le enmarca Sin City, aunque apareció en 1991, el cómic se le enmarca como un cómic posmoderno. Y no soy quien para venir a hablarle de posmodernidad, mucho menos en algo tan informal como esto. Yo aquí lo único que tengo es un post-it en mi mano donde anoté las 3 o 4 cosas de las que quería hablar. No tengo bibliografía, o sea, yo estoy haciendo esto con el teléfono en mi mano como que estoy hablando por teléfono con alguien, así grabo el episodio. No tengo libros a la mano, no estoy en un estudio, etcétera. Así que no puedo venir y decir, sí, le voy a hablar de la posmodernidad, Jean-François Lyotard decía que esto, no puedo venir a hacer eso, pero prometo que algún día, tal vez me encantaría discutirlo con alguien, porque tengo muchas dudas en lugar de decir claridades, muchas dudas sobre lo que se llama posmodernismo, pero lo que todos podemos saber por lo que diga Wikipedia, por lo que nos han dicho, qué sé yo, de manera formal o informal, los docentes que hayamos tenido y que nos hayan dado en las clases respectivas de humanidades, es que el posmodernismo se puede resumir como la caída de los grandes relatos. Y uno va a decir, ¿y qué son los grandes relatos? Bueno, los grandes relatos son la religión, el marxismo, no sé, podemos hacer una larga lista también, pero, o sea, los relatos en estado puro, las institucionalidades, cómo se han respetado siempre, ¿verdad? Y estaba pensando a propósito en esto del posmodernismo, que a partir del posmodernismo como que se vuelve costumbre que todo se parodia. Le voy a poner un ejemplo. Piensa en el internet, no le voy a pedir que piense no sé, en instituciones serias, no, piensa en el internet, en el uso que le damos los usuarios, el uso general. Imagínese cuando salió Yahoo Answers,
Era una gran cosa, a mí me encantaba, me encantaba. Para mí esta se volvía una página de consulta. Taringa en sus buenos tiempos era maravillosa. Pero tanto una como la otra, y también Facebook, pero ya voy a llegar a Facebook, tanto una como la otra, en el caso Yahoo Answers o Taringa, se empezaron a llenar de usuarios que no llegan a hacer absolutamente nada. Luego se puso de moda ponerles niños rata, pero vaya, obviemos eso. Eh, de repente en Yahoo Answers, de ver gente con formación académica, con respuestas brillantes, algunos con grandes disertaciones en sus respuestas, pasamos a ver aquello que luego se volvió también moda y meme, lo que sea. ¿Para qué quieres saber eso? Jaja, saludos. O sea, gente que respondía nimiedades, ¿verdad? Una falta de respeto. Ahora bien, eso, el hecho de que yo diga que es una falta de respeto ahora se podría considerar una actitud boomer o conservadora, ¿verdad? Porque van a decir, bueno, pero ¿quién se toma en serio eso? Pues mucha gente se lo tomaba en serio, era una plataforma para tomársela en serio. La finalidad de Yahoo Answers era tomársela en serio, pero se volvió una broma, se volvió una parodia. Entonces, luego tenemos el caso de Facebook, que es más cercano para muchos, para quienes usan Facebook. Y Facebook en sus primeros 2, 3 años era una plataforma cool, se podría decir. No sé ni qué palabra cabe en ella, porque estaba todo ahí, uno podía pasar el día entero y era wow, magnífico. No se me ocurre ni siquiera con qué palabras describirlo. Yo me acuerdo que empecé a seguir perfiles, no sé, estaba Gioconda Belli, me acuerdo, tenía perfil, ¿cómo se llama? Bueno, Stephen King, J.K. Rowling, antes de que se pusieran lo de la fanpage, ¿verdad? Hablo de cuando Facebook en sus comienzos. Muchas celebridades tenían Facebook porque, no sé, estaba como de moda, era cool, y publicaban cosas serias o publicaban opiniones muy personales de cualquier asunto que a usted se le ocurra. Luego eso pasó a Twitter, antes de que se convirtiera también Twitter en el pequeño bodrio en el que se está convirtiendo poco a poco. Se está convirtiendo en un basurero tóxico, no como Facebook. Creo que Facebook es la peor de todas, me atrevería a decirlo. De Facebook solo rescato los grupos y pertenezco a muchos de ellos en los que me siento. O sea, bueno, ahorita no tengo computadora, pues, pero cuando la tenía y tenía oportunidad de navegar mi rato y todo, me metía a los grupos que no les voy a hacer publicidad porque ahora también está de moda que la gente denuncia los grupos y los cierran. Entonces yo estoy en muchos grupos muchos grupos de libros, muchos grupos de libros, y se comparte información de primerísimo orden o gente que comparte links y cosas muy interesantes, entrevistas, lo que sea. Solo lo salvan los grupos, pero de ahí yo me voy a mi timeline y el 99.99% de publicaciones son memes o son tonteras. Yo no tengo nada en contra de eso, pero, o sea, creo que se entiende el punto al que quiero llegar. Desde la famosa posmodernidad que para muchos comienza a finales de los 80 y principios de los 90 y se ha extendido después de los 90 para acá, hay una actitud social hacia la parodia. O sea, es totalmente común. O una actitud hacia ir como bajándole la solemnidad a las cosas. Quizás es una manera de percibirlo, tal vez no estrictamente la parodia. Debería de existir una palabra intermedia, ¿verdad? Porque piensa en lo siguiente, cuando se ha muerto una celebridad o no sé, vaya, este meme que ha estado de moda de quienes están bailando con la caja del muerto, ¿va? Con la canción de Astronomia. Imagínense burlarse de la muerte. Yo no tengo nada en contra de eso, pero creo que quiero explicar un punto. Hay videos de los que la gente comparte como meme que en realidad si los pusieran completos son videos bien serios y son cosas pues que a mí no me gustaría que me grabaran en una situación de esas y que de ahí lo subieran con la gente bailando en el ataúd, pero la gente lo hace por fregar y no dice, no estoy lastimando a nadie, y no es el punto al que quiero llegar, sino que a lo que quiero llegar es que todo es susceptible de ser parodiado. ¿Cuántos memes hemos visto de religión, de burlándose de la gente que se viste con mantelina, de la gente que predica en la televisión, en los canales de YouTube, etcétera? O sea, todo es susceptible de ser parodiado. Es más, a veces uno comete un error, el que sea, y ya es para que uno se convierta en un meme por un buen rato, tal vez por un día, por dos, y los más graciosos probablemente por mucho tiempo. Todo es susceptible de convertirse en meme, en parodia. Entonces eso es una actitud relativamente posmodernista. Ahora bien, dicho todo esto como un marco de fondo, yo sé que usted habrá pensado que me desvié impunemente de un tema que se podía tratar, que era más interesante que toda la perorata de lo que he hablado, pero se va a dar cuenta que tiene mucho sentido.
No me quiero detener en dar la reseña de Sin City, porque Sin City se compone de unas 14 o 15 historias, el cómic, todas ellas súper interesantes. La primera intención de Sin City es parodiar el género negro, y eso lo hace desde el dibujo, ya entrando en el tema, ¿verdad? El dibujo es absolutamente blanco y absolutamente negro. No hay intermedios, excepto cuando se colocan colores por razones semióticas, podríamos decir, que es cuando quiere el autor destacar en alguna escena específica. Por ejemplo, en una de las historias, uno de los personajes aparece con un vestido rojo, o en otra de las historias, uno de los personajes, un personaje femenino, tiene los ojos bien verdes, y todo lo demás blanco o negro, blanco o negro. Entonces quiere llevar desde el punto visual, quiere llevar hasta el extremo, hasta el paroxismo, el género negro. Y las historias son escenarios durísimos. Bueno, Sin City es ciudad del pecado. Los escenarios son durísimos, donde la gente vive muerte y destrucción todos los días, donde la prostitución está a la orden del día, los ladrones, el descaro, el cinismo, los asesinatos, los choques, la cólera a flor de piel, los borrachos, los drogadictos, todo ese escenario endurecido. Ese es el escenario de Sin City. Y en ese marco tenemos la historia de Marv, que es pues el comienzo. Esos son los primeros episodios de Sin City. Prefiero iniciar solo con el comienzo para tal vez llamarle la atención. La historia comienza con Marv, que es un matón, un hombre musculoso, profundamente frondoso de su cuerpo y con el rostro bastante deformado, quien se acuesta con una prostituta. Cuando Marv despierta, la prostituta está muerta, y Marv decide que quiere vengar la muerte de la prostituta. Ahora bien, aquí inicia el viaje de Marv. Marv, en términos narratológicos, podría considerarse un antihéroe, porque Marv hace todo lo moralmente cuestionable que a usted se le ocurra. O sea, a partir de ahí, Marv recurre al chantaje, al asesinato, a las golpizas. Mata con total impunidad, hace lo que a usted se le ocurra, hasta dar con la persona que él considera responsable por la muerte de Goldie. Y hay un anclaje bien interesante que se da tanto en la película como en el cómic, que es aquel diálogo, yo no lo recuerdo íntegro, pero ¿cómo es que dice? Huele como deben oler los ángeles, es la mujer perfecta, la diosa, Goldie dice que se llama Goldie. She is the perfect woman, the goddess, Goldie, no sé qué, ajá, eso. Entonces se convierte como en una promesa. Bueno, de hecho, en la película destacan uno de esos diálogos, pero a través de otro personaje, cuando este personaje dice, su perfume, ¿cómo es que dice? Su perfume es un recuerdo que trae lágrimas a mis ojos, algo así. Su perfume es una promesa que trae lágrimas a mis ojos, así dice uno de los personajes en Sin City. Entonces el olor siempre destaca la nostalgia, así que el autor recurre a esa inmediatez. Lo mismo Marv, huele como deben oler los ángeles. Entonces Marv se hace como la promesa de vengarla. Y a esto quiero llegar, que por qué Sin City es una parodia una parodia narrativa. En primer lugar, la historia de Marv, si se piensa, es baladí, es superficial en relación con cualquier otra historia de una novela del siglo XIV, siglo XV, y esto usted puede decir que es una obviedad, pero espérese. Sin City pretende ser seria, la historia se presenta con total seriedad, y esto es importante también porque el autor lo hace de manera deliberada. Él quiere demostrar que el mecanismo narrativo es el que funciona, porque nosotros llega un punto en que simpatizamos con Marv. O sea, simpatizamos con su causa, vemos por todas las peripecias por las que él ha pasado, el sufrimiento para llegar hasta el final boss, si lo quiere ver en esa terminología. O sea, él ha sacrificado y arriesgado su vida en todo momento por esa noche de placer. Y eso es lo otro, vuelve superficial una situación que en el viaje del héroe es de trascendental importancia, es casi sagrada. La misión sagrada del héroe por la amada, el rescate de la amada, o en este caso la venganza de la amada, se trata del amor de la vida, no del amor de una noche. Entonces Frank Miller con mucha picardía logró parodiarlo, o sea, parodió de forma narrativa un hecho que en el cine clásico, en la novela clásica, se considera de una gran vitalidad, de una gran energía filosófica, metafísica, de lo que usted quiera. Entonces es una trampa preciosa que Sin City logra con maestría. Por otro lado, el sacerdote, o sea, un equivalente al obispo es el final boss. Entonces, el personaje más malvado de la historia resulta que es un personaje que en la vida real debería de ser bueno.
Y así, pues, Frank Miller comienza a jugar con todo eso. Kevin es alguien que tiene el rostro de, bueno, en el cómic, ¿verdad? En la película, pues, Elijah Wood representa a Kevin, el personaje de Kevin, que es el asesino, el que mató a la prostituta, a Goldie. Eh, es un ser esmirriado, delgadito, bajito, con carita de ángel, feliz, que parece que no quiebra un plato y sin embargo es un asesino voraz, caníbal. Entonces, así, mire, puede parecerle que es un simple juego de oposiciones y está bien, estoy de acuerdo con usted, pero por favor no olvide el dato, Sin City es un cómic que se publica en 1991, retroceda antes de ese cómic y encuéntreme una larga lista de eso y entonces hablamos, pero de ese punto Frank Miller tiene un mérito extraordinario porque logra hacer que nos apasionemos por una historia de profunda seriedad cuando ni siquiera había salido Pulp Fiction, por decirle algo. ¿Por qué cito Pulp Fiction? Porque Pulp Fiction cumple con características bastante similares. En Pulp Fiction usted ve, por ejemplo, que los gángsters estos no tuvieron reparos en ir a, no sé, a hacer una matazón a los personajes del principio. Hablo de Julius y bueno, ahorita no me acuerdo cómo se llama el personaje que representa a John Travolta, se me ha ido el nombre. Ellos dos, Vincent Vega y Julius, van y matan a los que le han hecho quedar mal el negocio a Marcellus Wallace y sin embargo se preocupan porque la esposa de Jimmy, la enfermera, llegue a la casa y encuentre un cadáver y el carro ensangrentado. ¿Por qué les preocuparía una enfermera? ¿Me entienden? Ese es el punto. Pero Quentin Tarantino necesitaba demostrar un punto, que de cualquier cosa se puede construir una historia, en ese caso. Bueno, yo no creo que ese haya sido el propósito en su cabeza, pero él juega con todos estos elementos narrativos. De hecho, en Pulp Fiction también, él hace que los personajes se nos vuelvan entrañables, entonces se va descubriendo en los 90 que el mecanismo narrativo que funciona es que si logramos hacer que el receptor empatice con los personajes, luego nosotros podemos venir y tenderle una serie de trampas narrativas, de tal manera de que cuando menos sienta, el personaje se nos vuelve entrañable, aunque sea la peor basura. Entonces, esto en literatura se había descubierto desde hace muchísimo tiempo, eso no es nada nuevo en literatura. Pero en este caso yo lo quería destacar en cómic porque si bien es cierto que en literatura ya se había hecho, lo cierto es que de la manera en la que juega Frank Miller, no solo en el mundillo del cómic, sino que también en este caso, como citaba, en el cine, fue una novedad. Y es una representación pura del posmodernismo hasta cierto punto, si se quiere. Ahí alguien me lo puede discutir por aquello de los purismos y absolutismos. La muerte de los relatos, la muerte de los relatos. Y bueno, creo que me he extendido demasiado, no sé cuánto tiempo llevo y desperdicié mucho tiempo al principio. Estoy pensando que si algún día se me da la oportunidad, me gustaría escribir un artículo sobre esto, aunque sea informal, aunque sea en tono divulgativo, porque creo que es un tema que da para bastante. O, bueno, podría decirse, sería encantador poder discutirlo con alguien. Si usted que me está escuchando algún día me quiere acompañar en este episodio, no está pensando en que si usted es aquí o allá, yo tampoco soy nadie en términos academicistas o en términos de importancia, sino que solo es alguien que graba esto porque me encanta. Si le gustaría en alguna ocasión acompañarme en un episodio, para mí será un gusto tener con quien conversar. Y si escuchó hasta aquí, muchas gracias y espero que me acompañe en el próximo episodio, así que hasta luego.